Luis María de Retolaza todavía hoy está considerado como un hombre de acción. Comenzó su actividad política con 17 años, en los días en que el franquismo se encontraba en su apogeo, y eran pocos quienes se atrevían a manifestar su oposición. Han pasado más de 50 años y sigue en activo. Ha vivido la cárcel, el exilio, procesos, la caída de algunos amigos. A pesar de ello, él prefiere olvidarse de los malos momentos y quedarse con lo positivo. Luis María de Retolaza y Barguengoitia nació en Bilbao en diciembre de 1924. Su madre, originaria de Mújica, era euskaldún, lo que determinó la lengua de sus hijos. El padre, bilbaíno, contratista de obras, tenía una carpintería. Ambos son nacionalistas, aunque jamás expresaron en público sus sentimientos. Desde los 6 años hasta que acabó el bachiller, todos los estudios los realizó en el Colegio de Santiago Apóstol. Cuando estalla la guerra, el niño Retolaza tiene 11 años. Estaba pasando el verano en Mújica, aunque se encuentra en Bilbao cuando oye por primera vez el sonido de las sirenas y el estallido de las bombas. Fue el primer gran bombardeo sobre la capital vizcaína, el 25 de septiembre de 1936. Su padre les enviará de nuevo a Mújica. Allí le tocará vivir con toda intensidad el bombardeo de Guernica y la ofensiva facciosa. El bombardeo de Guernica lo vivimos totalmente. Es decir, de Mújica a Guernica no hay más que 2 kilómetros prácticamente. Allí estuvimos viendo como en un principio creíamos que eran los aviones, tantas veces que se decía que eran los aviones que llegaban al gobierno vasco, toda aquella oleada de aviones. Todos satisfechos, allí veíamos la satisfacción en nuestro entorno, porque ya llegaban los aviones. Y aquellos aviones nos dio la sensación, mirándolos cuando estábamos observando, cuando pasaban por encima nuestro, por decirlo de algún modo, cómo empezaron a echar algo que creíamos que eran papeles, porque brillaban, iban brillando, hasta que, claro, cuando llegaron al suelo, tumbaban, y es cuando empezó la polvoreda y el fuego. Eso lo apreciamos muy bien en todas las horas que estuvimos, que permanecimos viendo todo el bombardeo de Guernica, íntegro. Justamente también me tocó ver cómo le ametrallaban a una pobre aldeana de Morga, con sus cestas, que venía de Guernica, en plena carretera, cuando desde un refugio le decían que se retirase la pobre mujer alocada, seguía por el camino, por la carretera. En cambio, bajó allí un caza y lo ametralló, lo dejó en plena carretera. Todas esas escenas las vimos nosotros. De regreso a Bilbao, los Retolaza se encuentran con la realidad impuesta por los ocupantes. Toda la parafernalia fascista de saludos a la romana y de adhesiones inquebrantables al caudillo. Y con ello, todo el pánico entre los vecinos. El joven Retolaza se rebela. En el año del Pilar, que había no sé qué centenario de la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Entonces recuerdo que los frailes, un fraile, famoso fraile en Santiago Apóstol, nos daba religión, aparte de otras asignaturas que daba, y en esa lección de religión empezó a hablar de la Virgen del Pilar, de si era simple y simplón el tema, ¿no? Y decía, porque esa es nuestra patrona, porque esa es la patrona de todos los españoles. Y no penséis que aunque aquí tengamos la Virgen de Begoña es nuestra patrona. No, la patrona toda de todos vosotros es la Virgen del Pilar, porque todos somos españoles.
Entonces yo le dije que un fraile no se debe meter en política, que era meterse en política. Claro, una osadía impresionante. Y la verdad es que tan fuerte como fue la osadía fue el enorme sopapo y bofetón que me dio el fraile, que me tiró contra el suelo, cuando me mandó ponerme delante de él. Aquello fue una rebelión, sin duda, pero que lo hice gozoso, porque a continuación vi desfilar delante mío, porque claro, me castigó estar delante, que era el fin de clase, y mientras pasaban y marchaban, salían de clase, todos los compañeros, prácticamente todos los compañeros, que yo pienso, bueno, que sé además, que sentían y pensaban de forma diferente. Todos me dieron la mano como felicitándome tal gesto. Eso a mí me enardeció, sin duda ninguna, y yo puedo decir que no es ese, si se quiere, el momento de arranque. Ya creo que existía ya esa rebelión, como digo, de algún modo tenía que manifestarla, o se iba a manifestar. Hacia 1941 tiene lugar un hecho que marcará la vida de Luis María Retolaza. En unos ejercicios espirituales celebrados en Begoña, en vez de dedicarse a la meditación, reflexiona sobre la situación política e inicia labores de captación de gente. Entra en contacto con Zallo, un amigo guerniqués que a la sazón estudiaba en la Comercial de Deusto, quien a su vez le presenta a Iñaki de Rentería, estudiante en la misma universidad. Retolaza y Rentería enseguida se compenetran. El primero, el hombre de acción, admirador de mendigoizales que se habían convertido en gudaris. El segundo, apasionado por la poesía de gentes como la Guaseta o Lizardi. Se forjaría una amistad que a pesar de la distancia dura más de 50 años. Joan nintzen Deustora, sartu nintzen Universidad Comercial de Deusto. Dan egin eban Licencias Ciencias Económicas, da batera ere ikasten dugun Valladolid atarateko hauen itulue. Nik horrekin neurtu zen, da sartu nintzen Deustora, da han aurkitu neban adiskide bat, da beti otu ginen berba eusko arazoetan, da ordu egun baten esan dut, betxu, mira, Iñaki, te voy a presentar a un tipo que está tan loco como tú. Da orduan berak presenta nuen Luis María Retolaza. Da han hasi ginen berba, eta junde torri ite berba, da eitzen propaganda liburuek eta gauzak, da egin genuen eusko ikale alkartasuna. Han oskin jente asko, ez asko bai Beristain, eta Errasti, bai Zamalloa, bai Berteano, bai Etxegoien, eta ni hautatu nuen lehendakari eta Retolaza idazkari. De estas primeras reflexiones y contactos va a surgir la primera organización nacionalista autónoma del franquismo, Eusko Ikasle Alkartasuna, una especie de sindicato estudiantil. Nosotros iniciamos a hacer publicaciones en multicopista. Se hicieron copias de todo un libro de José Antonio Aguirre, de Guernica, Nueva York, 5 conferencias. Primero sacamos también un escrito del fusilamiento de Luis Álava, que había sido entonces reciente. Íbamos dando esa información, pues, en fin, en nuestro entorno, donde podíamos a base de multicopistas, ¿no? Y decidimos ya salir con un periódico. De algún modo se enteraron los que funcionaban. Nosotros no sabíamos ni si funcionaban. Hay que tener en cuenta que te estoy hablando del año 43, 44. Y prácticamente el 42 es cuando terminan de salir de las cárceles, los que estaban en prisión. Y era muy difícil que conectasen con nosotros porque ellos llevaban sus objetivos y llevaban sus planes y sus proyectos. Y no pensaban nada en jóvenes porque no se pensaba para un futuro, se pensaba para un plazo inmediato, terminada la guerra de los aliados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros planteamos en la publicación de un periódico, que era Askatasuna, tuvimos una llamada y nos dijeron que querían estar con nosotros los de la Resistencia. Para entonces, ojo también, nosotros teníamos ya contacto a través del Anchove, de Iñaki Rentería, con Andima y Viganabetia, que Andima y Viganabetia fue uno de unos responsables de los servicios de información. Y a través de Andima y Viganabetia hicimos una serie de servicios, tanto para los americanos como para los aliados, para los ingleses. Aparte de eso, oficialmente no teníamos contacto con el Partido Nacionalista o con la Resistencia. Digo, hasta este momento del periódico. Entonces, cuando Solaún se pone en contacto ahí en el campo Volantín, tuvimos una entrevista con él,
donde nos pedía, nos rogaba que no hiciéramos la publicación que esperábamos, que esperásemos, porque pretendían ya la Resistencia salir con un periódico que se titulaba Euskadi. Y como cosa que entendíamos que era positiva, lo que no querían es que hubiese una proliferación de escritos y publicaciones o de periódicos, sino nada más un órgano de la Resistencia, pues aceptamos el hecho de no publicar. Pero sí pusimos un plazo, no sé si fueron 2 meses de plazo. Si no veíamos en 2 meses la aparición del Euskadi, nosotros salíamos con la Escatasuna. Bueno, ellos tuvieron sus problemas al parecer, luego nos enteramos qué problemas eran, y verdaderamente tuvieron problemas de verdad. Y salimos con el Escatasuna, empezamos ya a salir periódicamente con el periódico con el Escatasuna. Esta fue esa labor, llamemos, de proselitismo o de campaña por la causa nacionalista. Tras entrar en contacto con la resistencia nacionalista, comienzan a colaborar con esta en diferentes campos, incluido el espionaje a favor de los aliados. No hay que olvidar que aunque no era beligerante, Franco estaba mucho más cerca de Hitler que de los aliados. Teníamos varias secciones, por decir de algún modo. Unos eran los que trabajaban haciendo el trabajo manual o material, vamos a decirlo, del periódico. Otros la confección del periódico, bueno, completaban con aquellos, desde el principio hasta el final, en cuanto a escrito, hasta el final de hacerlo materialmente, terminarlo y acabarlo. Otros tenían el de proselitismo, el de organización, la organización, ir anchándole y ampliándola. Y otros tenían ya la misión de cubrir, es decir, contactar, servir a los servicios, valga la redundancia, en los servicios de cara a los aliados. Ahí teníamos 2 líneas, una con los americanos y otra con los ingleses. La de los americanos la teníamos a través de Andima y Viganavetia, justamente con Pirmin Rentería, primo de Iñaki Rentería, y Antón Zugadé. Con esos 2 teníamos la línea de cara a los americanos. Ahí cubríamos todo el servicio de información de la Gestapo, por decir, y de todos los movimientos alemanes en estas zonas. En estas zonas y algo más, porque todos pasaban por aquí. De Irún venían primero a Bilbao, se hospedaban en el Hotel Carton y en el Excelsior. Entonces el control de los 2 hoteles lo teníamos nosotros directamente. Y luego también teníamos con ellos el del control de la Pirita. La salida de Pirita de Bilbao, las gabarras que salían. En cambio, con los ingleses nos pidieron el control del Wolfram. Teníamos entonces apostados prácticamente en todas las carreteras de la frontera, o sea que son 5 o 6 pasos de frontera, teníamos el control del Wolfram. Teníamos nuestro cuartel en el restaurante Bartolo de San Sebastián, y allí conectábamos con ellos. Y aparte de aquí, directamente a mí me tocaba tener el contacto con Pío Lindengar, que no creo que se incomode porque dé su nombre, porque ha pasado ya mucho tiempo. Franco trató de exterminar cualquier manifestación cultural diferente a la española. Así que los jóvenes de EIA son los primeros que tratan de acabar con aquel estado de cosas. No había ni un atisbo ni de manifestación de tipo cultural vasco, ni por el forro, como se dice hoy día vulgarmente. Tan curioso que lo tan tradicional aquí en un Bilbao, que solían salir antes de la guerra a cantar, como hoy día también se canta ahora, estos días, el Santágueda, pues habían pasado años y años que nadie se atrevía a cantar Santágueda. Y parecía, fíjate si es ridículo, él salía a cantar en euskera. Pues nosotros salimos como gran osadía. Tras el desembarco aliado en el norte de África y más tarde en Normandía, el pánico cambia de signo. Ahora son los franquistas quienes tienen miedo. A finales de 44 y a principios de 45, ellos ya sentían el pánico, lo tenían ellos, a cuestas. Y ahí puedo contar una anécdota que, en fin, será la primera vez que lo digo, pero bueno, quiero decir, al menos en público. Y es que tenían tal pánico que se encargaban de repartir armas a gentes que se podían considerar que corrían un riesgo ante un eventual cambio de régimen o de situación. De hecho, donde están las casas de Sota, ahí estaban los cadetes, Falange, y a mí me tocó ir, bueno, fuimos varias veces, a mí me tocó ir 2 veces a sacar armas.
y yo saqué de ahí 2 pistolas. Me hizo verdad gracia porque la primera pistola, cuando me dijeron que elija la que yo quiero, me encontré con el pistolón 9 largo, creo que era, en marca Retolaza. Entonces dije, esta quiero. Ellos no sabían quién era yo. Simplemente yo iba con un aval, una tarjetita, que la sacábamos de Madrid o de Cádiz, donde funcionaban también nuestros servicios, y estudiaba concretamente de nuestra organización, estudiaba allí en Cádiz y en Madrid también estuvo, Jesús Aspe, voy analista, médico analista, y este conseguía los pases yendo a preguntar por un tal Blanco, que era el que llevaba la responsabilidad esa, un tal señor Blanco, que además da triste, bueno, triste al fin y al cabo no pasó nada, pero coincidía en que de vista le conocía de Santiago Apóstol. Yo estudiaba bachiller, él estudiaba comercio y no teníamos una relación directa, o sea, no sabía ni mi apellido cuál era. El hecho es que con esos vales entrabas en los cadetes, preguntabas por Blanco y decías, quiero una arma. La tenebrosa policía franquista que, en Bilbao, tiene como jefe al comisario Alejandro del Carmen, localiza la organización de EIA. Los jóvenes resistentes todavía no conocen los métodos policiales y las consecuencias de su acción. Así que a finales de 1944 o principios de 1945 comienzan las detenciones. Prácticamente cayó por el periódico, por las catasonas, no cayó por los servicios. Aunque el amigo del Carmen, años después, me decía que sabía perfectamente todo el funcionamiento de servicios y cómo funcionaban, que por eso a mí me seguía, que para él era su objetivo número 1 el cogerme a mí. Pero no me cogió nunca. Al contrario, ya pasaron los años y al final yo fui el que me presenté en la policía cuando volví de Francia. Y la verdad es que después, más tarde, este hombre se exculpaba. Él decía que el Partido Nacionalista le había hecho un daño espantoso en su carrera profesional, porque había sido prácticamente tenía que haber seguido, pasado de aquí a ser gobernador en Asturias, en Oviedo. Riestra aquí, y él tenía que haber pasado a gobernador de Oviedo. Pero que las denuncias del partido a los americanos de que era de la Gestapo y no de la Gestapo, que le pusieron en Madrid, negaron la autorización o el placet. La caída de Xaver Errasti, uno de los miembros de EIA, dio lugar a que sus dirigentes tuviesen que huir. Otros serían detenidos. En su fuga, Retolaza y Rentería se encontraban en Valladolid examinándose. Contarán con la ayuda de Antón de Zugadi y de Pirmin de Rentería. En un primer momento tratarán de huir por Gibraltar desde Sevilla. Allí contaron con la ayuda de la familia Sotillo. Sin embargo, la caída del contrabandista que debía ayudarles a pasar la frontera con la colonia británica les hizo regresar a Euskadi. Desde Vitoria pasarán a Pamplona. Allí en el Café Iruña conocen a Juan Ajuriaguerra, jefe de la Resistencia, que estaba sentado en una mesa. Aunque no hablaron con él, fue quien dio el permiso para realizar el paso de la frontera, lo que harían por Elizondo con la ayuda de Timoteo Plaza. En Iparralde le recibe un miembro del Gipuzkoa Buru Batzar, que les instala en la casa de Ceferino Xemein. Pero Retolaza y su amigo querían entrar en acción. Son presentados a Eliodoro de la Torre y a los jefes de la brigada vasca Primi Abad y Kepa Ordoki. Desde allí a París, donde reciben entrenamiento militar.
No entran en combate, aunque quedan en la reserva en la zona de Urepel y Banca, en la Baja Navarra, por si tenían que cruzar la Muga hacia el sur, hasta que finalmente son desmovilizados. En la desmovilización se hizo un reparto, una distribución. Gran parte fueron a los puntos que llamáis leñadores, o le llaman los leñadores, que eran en pleno Pirineo, Banca, Stenzuy, en fin, varios pueblos de este tipo. Pero a nosotros nos reclama el partido a tres, a Beristain, que éramos los tres de EIA en el interior, Beristain, Rentería y a mí, nos reclaman para movilizarnos, más bien para actuar y movilizar agentes, lo mismo en el interior que en el exterior, de estudiantes, o sea, de la organización Eusko Ikasle Alkartasuna. De Iparralde a París, donde comienzan la reorganización de EIA. Tanto Iñaki Rentería como yo estuvimos en la Ciudad Universitaria en el Colegio de España. En el Colegio de España, que entonces no había más que gentes del exilio, por decir de algún modo, estudiantes del exilio, alguno que otro becario también de Franco. Estábamos nosotros, estaban catalanes, y el resto eran franceses, que ese es el convenio que tienen la Ciudad Universitaria. Ya entonces allí, Michel Abeguerí y otras personas de Iparralde estudiaban, residían también en la Ciudad Universitaria. Estaban allí, otros en el pabellón cubano, me acuerdo muy bien, como en el pabellón cubano residían unos cuantos de ellos, y otros distribuidos en las diferentes residencias. Ya teníamos contactos, como he dicho antes, y teníamos reuniones, pero ya el tipo de actividad que desarrollamos con ellos no era político, fundamentalmente era el cultural. Vivíamos muy satisfechos, pero claro, llegaba el momento en que tenías que ir pensando hasta en tu futuro. El futuro no lo veíamos ya nada claro de cara a quedarnos a un país de estos. Un Rentería tenía el gran problema de que él era oficial del ejército, y también Beristain eran oficiales del ejército por la milicia universitaria. Esto lo tenían mucho más difícil. Yo, en cambio, simplemente era prófugo desertor, y yo tuve la gran suerte de poder acogerme a un indulto que un Estado español de prófugos y desertores que me cogía justamente el último límite, creo que era el mes de julio del 45, y me pude acoger a él, y con esa ventaja, y más luego después con gestiones que hizo mi familia de cara a los jueces, porque yo tenía dos juicios pendientes, pero bueno, se trató con los jueces o con los que intervinieron a través de nuestros abogados, y parece ser que no había gran problema. A lo sumo, pues el día de la condena, el día de la sentencia, o si la sentencia era muy desfavorable, pues habría que sufrir algún arresto determinado, pero nada más, no veíamos gran problema. A su regreso, Retolaza, a pesar de haberse acogido a una amnistía, va a sufrir una vez más la persecución de Alejandro del Carmen, e incluso pasará un tiempo en la cárcel de La Rínaga. Luego se incorporará a la empresa familiar, aunque muy pronto se reincorpora a la actividad política. El PNV le encargará la reorganización de EIA, debido a que en aquellos días habían sido encarcelados algunos de sus dirigentes. Le encarga la tarea a un joven estudiante que acaba de regresar de Chile, Julen Madariaga. En el año 52, sería 53, por ahí 52, se encuentran con que hay otros elementos que están ya actuando, intentando organizar un nuevo grupo, una nueva asociación de estudiantes. Son Chillardegui como ingenieros, Juan Manuel Aguirre como abogados, Benito del Valle también como ingeniero, el hermano de Luis, en fin, y unos cuantos de ellos que son los que forman ya el grupo. Entonces inician el grupo EKIN, que fue el principio, se le puede decir, de la ETA posterior. Esa es la relación. Entonces tengo mucha relación, bueno, como digo, tengo mucho contacto con esto, y es cuando me pregunta, digo, mira, olvídate de organizar EIA. Conocemos a todas esas familias y a todas esas gentes, sabemos que lógicamente tienen la misma filosofía, las mismas formas de pensar que los demás, que nosotros. Entonces, empuja, ayuda, colabora con todos ellos. Y si hubiese alguna anomalía, alguna circunstancia en la cual vieses alguna desviación rara o extraña, entonces me comunicas, y mientras tanto puedes seguir tú y los que hayas ya pensado y hayas contactado, colabora con el grupo EKIN. Y así se inició, y así colaborando con EKIN durante tiempo. Luis María de Retolaza fue testigo del nacimiento de ETA.
aprovechando que iba a ir uno al exterior, que es Irigoyen en concreto, que marchaba para el Estado francés, que iba a ir a París, iba a pasar por Bayona, le dicen que tenga contactos con el partido, porque querían ver, a ver si aquí les podía echar una mano o hacer. Pero claro, que tuviese mucho cuidado, que no digan ni quiénes eran, sino vaya a nivel personal, y en fin, esas cosas raras y extrañas que se hacen, ridículas, para no descubrir quiénes son, pero que entonces, sin embargo, pues puedan tener algún contacto con el partido para que les ayude. Este me cuenta, el Julen. Y claro, entonces yo justamente puse una carta, yo les di las referencias, es decir, bueno, mira, dile a Irigoyen, bueno, Irigoyen no sabía que tenía contacto directo en principio conmigo, con pero bueno, de todos modos la petición de con quién debe conectar, pues sí le dicen que vaya a Onda Rotolaza y que les dé con quién puede estar. Juana Juriaguerra ya está en el otro lado ya. Entonces doy el nombre de Juana Juriaguerra y Beiris. Beiris, que es Villa Antoneto, Villa Izarraya creo que sea. Y dicen, bueno, y queremos también en París. Y en París le doy el nombre de Recondo, que es sobrino de Michelena. Recondo era compañero nuestro, más joven, mucho más joven, que empezó los estudios de la carrera de medicina y estaba en ella. Y nosotros, yo al menos cuando me marché, quedó como secretario de ella o responsable de ella en París. Este ya está en París y le doy también la referencia de él. Pero a la vez escribo unas notas y le informo primero a Juan y otra a Recondo, diciéndoles pues la realidad, lo que yo sé sobre el Grupo X. Y digo, estos son tal, estos se reúnen así, estos hacen tal, toda la información. Me preocupa esto, ese aspecto de claustro que tienen. Pero de todos modos, pues prácticamente son gentes extraordinarias, estupendas, que pueden muy bien desarrollar una labor de estudiantes y por tanto vamos a intentar apoyarles. Bueno, pasa al otro lado, coincide que Juan no está, Juan ya ha marchado a Lyon, bueno, pero está con Solao ni con quien sea, pero no con esa precisión, si se quiere, con lo que quería yo con Juan. Y va donde Recondo, y Recondo le coge a Irigoyen y le dice, ¿quién le da información a Retolaza? Mira la carta, mira esta carta. Claro, otro se sorprende, pues, ¿quién está haciendo de espía o quién hay metido en la organización por parte del partido? Se indignan los dos, vuelven, y es cuando me llaman. Bueno, tengo la información ya por Julen. Julen me dice, oye, ya se han dado cuenta de que yo te informo a ti, o bueno, alguien creen, no saben quién, pero que tú estás muy informado. Y esto resulta que parece ser que es grave para esta organización. Ocurre, que es lo que no sabíamos nosotros, que el sobrino de Michelena está ya montando el Grupo X, pero con independencia total y absoluta del partido, que no quieren saber nada con el partido, que esos son los servicios de Michelena y que no quieren que tenga relación con los servicios del partido o con la organización del partido. Entonces cuando me llama Barandiarán, que era el ingeniero, un chico ingeniero que después ha sido uno de los directores de Le Moniz, no sé, este chiquito, esto queda también de Ekin, es cuando me cita en la Academia Vasca con Irigoyen. Y bueno, yo me tenía que hacer tonto y no sabía nada porque me llamaban, muy amables, pero la emboscada fue enorme. En fin, entre todos ellos me reúnen y me dicen, ¿tú cómo sabes todas estas noticias, toda esta cosa de nuestra información dentro? Y yo no tengo por qué contaros a vosotros cómo tengo yo la información. Pues entonces ya me dijeron, ya estamos hasta las narices de que el partido se entrometa en todas las cuestiones. Y aquello a mí me dejó sorprendido porque claro, yo siempre he creído, había pensado hasta entonces, que el partido era el auténtico Resistencia y que no había más. Entonces observaba que había otros similares a nosotros en cuanto a formas de pensar, pero que estaban en otra clandestinidad que no es la nuestra. Y es cuando digo, oye, mira, chiquitos, nosotros sí hemos hecho esto y hemos seguido, ha sido auténticamente por apoyar, porque esta es la preocupación del Partido Nacionalista. Pero si no queréis, no tendremos ni una relación y punto. Ahora mismo comunico que vosotros, que como lo habéis denunciado, que no queréis saber nada y lo rompemos y olvidaros de nosotros. Pero no venir nunca ni a pedirnos ni ayuda ni nada de nada. Y así se rompió esa relación con este grupo. Hasta que después en las caídas nos pidieron ayuda. La huelga general de 1951 marca el final de una etapa y el comienzo de otra. En aquellos días, además, fallece Doroteo Ciaurriz, presidente del Euskadi Buru Batzar, que es sustituido por el navarro José Akerre. Retolaza se incorpora al Bizkai Buru Batzar, compartiendo responsabilidad con gentes que habían sido elegidas antes de la guerra y otras que habían ido cubriendo bajas.
Gentes como Lucio de Arteche, Luis Arredondo, Elías Echeverría, Jesús de Solán, Fernando Unzueta, Ander Bereciartúa, Pablo Beldarraín, José María Mújica e incluso ocasionalmente John Bilbao. A finales de la década de los 60 comienza, sin embargo, la renovación interna. Se coge por zonas, en Vizcaya estoy hablando también, y se eligen miembros en los cuales entran Fede Vergareche, que conoceréis, estaba Sabin Zubiri, unos cuantos de estos elementos así, Antón Ormaza, también entran a formar parte del nuevo Vizcaya, el 69. Pero en el 70, digamos, ya habían desaparecido prácticamente, habíamos desaparecido todos, vamos a decir, los viejos de aquella generación, más yo, que era el único joven que podía estar en el BBB y en el EBB. Nosotros desaparecemos y se incorporan estos. Pero al año, los de Vizcaya piden la entrada, en principio piden la entrada de Juana Juriaguerra, porque no domina la situación. Juana Juriaguerra, con justa razón, dice que él no puede aceptar, porque ya que él había sido uno de los que había propiciado el paso de las nuevas generaciones y había casi obligado, por decir de algún modo, a los demás a renunciar, pues ahora que volviese él, aunque fuese a petición de los nuevos, volviese otra vez a la dirección del partido, pues que no le parecía ni ético ni político. Entonces él es el que pide que vuelva a entrar yo, que me pidan a mí la entrada nuevamente en la incorporación. Es entonces, el año 69, cuando me vienen a pedirme, yo digo, bueno, quedó pendiente, porque esto también es de tener en cuenta, en el Vizcaya anterior, quedó el acuerdo de que se incorporaban todos los nuevos, excepto in pectore, podía quedar una designación por parte del antiguo Vizcaya. No se realizó, pero yo aprovecho esa oportunidad para decir, bueno, yo pediría, aprovechándome ese in pectore que habíamos señalado en su momento, que entre una persona que nosotros conocemos y que creemos que es un elemento muy positivo de cara al futuro. Creo que acertamos porque esta persona era Javier Arzalluz. Retolazaren kontzientzia osoa daukat momentu batean. Hori izan, 1971an, nik hemen ja urtebete baino gehiago neraman, eta Juriaguerrak deitu ziren Paskaltzera, Urkia restaurantera, hemen La Bombilla, zautzen zen lehen, parte zarrean dago, Somera kalean. Eta, bueno, joan nintzen, da, antzegon, Juriaguerra eta Retolaz, ez dut, bide. Eta bi hori proposatu zigun Juriaguerrak ejekutiban sartzea. Orduan, Bizkaiko ejekutiban, Euskadi Buru Batzarrean, ez da. Eta, bueno, Retolaz aspalditik zebilen, alderdi kontuetan umentatikan, gaztetatikan. Eta ala sartu ginen biok, nik bai esan duen, berak ere bai, eta biok sartu ginen ejekutiban. Orduan, ordutik aurrera, gu astero, gutxienez bi bider ikusten ginen, eta batez ere arazo politikoak, Juriaguerrak, Retolazak eta nik eramaten ginen zen. Los intentos de Ekin, cuyos miembros habían ingresado en Eusko Gaztedi, de controlar esta organización enfrentándose a Elías Echeverría, darán lugar a la ruptura definitiva. Hubo una propuesta de Luis Benito del Valle, incómoda, en una clandestinidad y molesta y además lógicamente condenable, de una amenaza, una especie de chantaje, que si no ocurría esto y esto y esto, ellos al primero que cayese iban a dar los nombres estos y estos y estos de dirigentes del partido. Sabido eso, porque los testigos estaban allí, Miquel Isasi, estaban Patxi Amézaga, los que eran de Eusko Gaztedi, lo anterior Eusko Gaztedi, estos denunciaron al BBB, y en el BBB se tomó la decisión al que había propuesto una fórmula de ese tipo, que lo que había que hacer es expulsarlo inmediatamente ipso facto de las organizaciones clandestinas. Eso no podía pasar ni por la mente de una persona que fuese clandestina, el delatar. Entonces se tomó la determinación y se le expulsó, se le exigió a Eusko Gaztedi que expulsase, claro, era Eusko Gaztedi del partido, que expulsase a este miembro, a esta persona. Con esa expulsión
vinieron las reclamaciones, vinieron las peticiones, que querían conversaciones, que querían que se reconsiderase los temas, etcétera, etcétera, de cara a la expulsión. Ahí tuvieron una reunión, que tuvieron lugar en mi casa, entre los 3 representantes de ese grupo Ekin, en Eusko-Gastedi, con Juana Juriarra, estando presentes también, si no me equivoco, Miquel Isasi y algún otro más. La realidad es que fue insoportable aquella reunión. La voz cantante la llevó Juan Manuel Aguirre, de Guecho. Bueno, dijo una serie de cosas que no entran en el momento para contarlas ni decirlas, pero se metió brutalmente con Juana Juriarra. Juana Juriarra prácticamente no tuvo ni necesidad casi de abrir la boca. Simplemente escuchar aquello, dijo, aquí no hay nada que hacer. Y dijo, por lo tanto, señores, suspendemos todo lo que hay que suspender y olvidémonos de todo, porque aquí no hay ni reconciliación ni nada. Y ahí es cuando se inició ya los primeros movimientos del ETA, presentándose diciendo que había habido una escisión en el partido y que habían quedado por un lado los viejos y por otro lado los jóvenes. Ellos representaban a los jóvenes y querían arrastrar a todos los demás. A continuación también estuvieron, y creo que fue el mismo Julen, estuvo con José Antonio, el Endacari, y el Endacari les redactó una carta, les dio una carta, mejor dicho, de apoyo, pero no hablaban de división y de escisión, sino simplemente era una carta de apoyo a fulano y a mengano para que llevasen adelante la labor de jóvenes, etcétera, etcétera. Y esa carta la expusieron a todos los jóvenes con la firma, lógicamente, de José Antonio. Es cuando se le rogó a José Antonio que en adelante, primero se informara de lo que había ocurrido y que en lo sucesivo tuviese relativo cuidado cuando tratase con estos jóvenes y que por lo menos pusiéramos en contacto para ver si verdaderamente eran visitas interesadas o visitas de verdad positivas de cara a la organización. Bueno, conforme José Antonio nos dijo que lamentaba, que es verdad que no estaba informado de la decisión porque había sido justamente en esas fechas y bueno, no hubo ningún problema con José Antonio. Una nueva etapa se abre con la muerte de Aguirre. Los dirigentes nacionalistas se sorprenden de las movilizaciones tanto religiosas como políticas que se producen con motivo de los funerales del Lehendakari. Aquello sentó las bases de las manifestaciones de Aberri Eguna de la década de los 60. El comienzo de la década de los 70 está marcado, por un lado, por el juicio de Burgos. Retolaza recuerda que el PNV puso al servicio de los procesados toda su influencia en el exterior. Por otro, se produce la escisión de un sector de Eusko-Gastedi liderado por Iñaki Mújica Arregui, que se sentía atraído por la acción. También se realizan nuevos intentos propagandísticos. Pusimos una radio, tuvimos ahí una radio, y el que al final, por presión franquista, el que nos la quitó fue el mismísimo Mitterrand, el presidente actual, que entonces era ministro socialista. Y el ministro socialista nos quitó la radio porque le hacía daño al régimen franquista. Es algo inconcebible, pero así fue, y esa es una realidad. Entonces tuvimos y seguimos haciendo labor para conseguir tener la radio, aunque fuese en un barco, como llamamos la chalupa. La realidad es que quedó con el nombre de chalupa, pero era más para despistar que para que la realidad lo conseguimos montar en Venezuela. No se oía bien, había días que no se podía oír bien, las dificultades técnicas eran extraordinarias. Luego se intentó hacer, o tuvimos algún intento también en Inglaterra, en Portugales, si no me equivoco, por ahí. Y así llegaría un momento muy esperado para la mayoría de los demócratas, la muerte del dictador. Cuando me enteré de la muerte de Franco estaba en mi casa. Lo único que sonaron los teléfonos, como es lógico, por todas las esquinas. Y la verdad, con satisfacción. Tengo que decirlo que con satisfacción. Hay gentes que, bueno, dicen que no hay que alegrarse del fallecimiento de nadie. La verdad se ha dicho que, bueno, serán gentes, pero yo personalmente me alegré extraordinariamente. Era el fin ya de una etapa que no sabía prácticamente toda mi vida, por decirlo de algún modo. Casi era increíble e inconcebible, por lo tanto lo celebré.
Va a comenzar una nueva etapa, en la que ya se adivinan algunos de los cambios que hoy se conocen. Retolaza vuelve a jugar un papel fundamental en ellos. Desde la creación de un diario y antes un grupo de seguridad conocido como Rezola Tal Día o Berrocis, hasta La Ertzaintza, su obra más querida. Pero eso ya es actualidad. Itxasoari, maizioaz galde egiten itaz okarola. Baita haizetan inprimatzen duken musikari ere,